Como os decía, Pilar Martín es sexóloga en Bruselas desde 2017, tiene su consulta también en Bruselas y online. Colabora en un proyecto sobre la sexualidad y el deseo en pacientes con esclerosis múltiple y traumas medulares. Y podéis contactar con ella a través de su página web pilarmartinpito.com y a través de los contactos que os facilitamos en el directorio de facultativos de Ispasante. Muy bien, muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Muchas Verónica. gracias. Muchas gracias por tu presentación tan completa, como siempre. Y lo primero, antes de compartir pantalla, os voy a pedir que a los que no os lo he dicho, no te vayas, Vero, quédate aquí. No, lo que os voy a pedir es que traigáis algo para que podáis manipular y comer. Y os voy a pedir incluso, si queréis hoy, como estamos en Petit Comité, los que queráis, porque supongo que hay gente que estará escuchándolo, pero estará haciéndole la cena a sus hijos o lo que sea, pues que los que queráis os dejéis el vídeo encendido. Así que nada, voy a compartir la pantalla. Hoy he puesto este título, pues el encuentro con el propio deseo a través de la plena conciencia, y además había traído ese índice que ha sido compartido en redes, pero que no voy a usar absolutamente porque después le he dado muchas vueltas y al final he decidido empezar por el final. Voy a empezar por el final para que veáis un poco una pincelada de lo que es la plena conciencia, de lo que es mindfulness. Supongo que ya muchos lo conocéis, habéis hecho el ejercicio o habéis oído hablar de él. Entonces, ¿tenéis algo a mano que podáis manipular? Sí, pues muy bien. Que podáis manipular y meteros en la boca. Entonces, Yo si queréis, particularmente, no, pues que yo tengo una nuez, entonces no, una nuez es perfecta, pero no ¿vale? me la voy a meter en la boca. ¿Por qué no te la vas a meter en la boca? ¿Cómo me la meto en la boca? Ah, porque... Hay que abrir, no puedo. pero es algo que es mejor que te puedas comer luego. Perdona. Pues, Bueno, vamos a hacer lo que podamos. A mí, vale. por ejemplo, me gustan las charlas en presencia porque llevaría yo algo para comer y sería más fácil. Entonces, bueno, no sé por qué estoy pintando yo aquí. Bueno, el objeto, como nunca te lo has comido. Digo el objeto, que en realidad es la uva, y vamos a ver por qué. Lo primero que voy a hacer, hay algo que está pintando aquí en mi pantalla. ¿Alguien sabe cómo se quita esto? Espérate. Es como se está notando. ¿Vosotros veis que se pinta en la pantalla o no? Ahora ya no se pinta, Pilar, yo creo. Vale, vale. Vale, pues os voy a pedir que... Os voy a pedir que observéis el objeto que habéis elegido para tener a mano. Y que aunque ahora lo que sí que os voy a pedir a lo mejor es que cortéis el micro. Y os voy a pedir, durante todo este proceso no tenéis que hablar, tenéis que seguir mis instrucciones, aunque yo haga preguntas, no son preguntas para que vosotros las contestéis. Luego me vais a decir qué es lo que sí que me vais a dar las respuestas después, pero por ahora solo quiero que hagáis, si queréis, lo que yo os pido. Entonces, perdonad, observad el objeto que habéis elegido y aunque lo reconozcáis, no lo llaméis interiormente por su nombre, llamadlo objeto, porque así os voy a animar a que lo veáis como si fuera la primera vez. Mirad su contorno, la talla, el color, la forma. Me gustaría que intentarais recuperar en un mínimo de tiempo el máximo de las características. Por ejemplo, podéis intentar mirar si la luz penetra a través de este objeto o no, si se refleja
alguna superficie en él o si él se refleja en alguna superficie. Y ahora sí que vamos a ir con la postura. Fijaros en la postura en la que estáis. Vamos a ponernos cómodos, voy a hacerlo yo también. Cerrad los ojos y tomad conciencia de vuestra posición, de cuáles son los puntos de apoyo de vuestro cuerpo con el soporte en el que estáis, si estáis en una silla, en un sofá, si estáis sentados en el suelo, y cuál es la relación con lo que os rodea. Y empezad a respirar. Y con mucha calma, llevad toda la atención a la respiración. A cada inspiración, a cada expiración, a las sensaciones que produce en tu cuerpo el hecho de respirar. Y cuando estoy hablando de sensaciones, no estoy hablando de emociones, estoy hablando de algo muy concreto. Si tu pecho se levanta, si tu barriga se infla, si te produce placer respirar o si no te produce ningún placer respirar. No tienes que forzar ningún tipo de respiración. No te estoy pidiendo que seas un maestro yogi. Sois los que sois y tu respiración es la tuya y es la mejor que puede haber. Si hay pensamientos que os llegan a la cabeza, observarlos y no los juzguéis. Observad cómo se van inmediatamente y son sustituidos por otros. Tomad nota de ellos, estad presentes. Y ahora os voy a pedir que os concentréis un momento en los ruidos externos. Por ejemplo, puede haber un coche que pasa o un vecino que pisa en el piso de arriba, o si no tenéis vecinos, alguien en vuestra casa, o un teléfono que suena. Y ahora vais a coger el objeto en la mano derecha, siempre con los ojos cerrados si podéis, y lo vais a levantar, lo ponéis en la palma de la mano y lo levantáis e intentáis adivinar cuánto pesa el objeto, no de manera cuantitativa, de manera cualitativa. Si es mucho, si es poco, si es pesado, si es ligero. Y ahora acaricia con tu mano izquierda el objeto, intentando comprender todas las texturas y las formas que sean posibles. Lo mismo que hemos hecho con la vista, que tal vez es el sentido que tenemos más desarrollado, vamos a intentar hacerlo con el tacto. Concentraros sobre sensaciones concretas que el objeto provoca en la mano cuando lo acariciáis con la otra. Si os produce cosquillas, dolor, hormigueo, nada, o simplemente si os produce algún tipo de placer. Volved ahora a concentraros en la respiración un momento. La respiración va a ser como nuestra ancla. Ahora vamos a cambiar el objeto de mano y vamos a intentar elevar levemente la mano para ver qué peso tiene la otra mano. Hay veces que hay una diferencia de peso entre una mano y otra, porque nuestras manos tienen una sensibilidad diferente. Hay veces que tienen exactamente el mismo peso. Hay veces que el objeto es tan diminuto que no pesa. Y ahora vamos a repetir todas las operaciones que hemos hecho en la otra mano. Vas a acariciar con tu mano derecha, en tu mano izquierda, tratando de comprender todas las texturas y formas que sean posibles de este objeto. Te vas a acariciar la mano con este objeto. Y si estáis en manga corta o podéis subiros un
pelín, la manga, podéis acariciaros el brazo y ver qué es lo que pasa cuando acercamos este objeto al brazo. Si las cosquillas que sentíamos son idénticas a las de la mano, si son diferentes, si estar tan presente en la sensación del cuerpo es agradable o es desagradable, o si sencillamente no pasa absolutamente nada. Y ahora vamos a ir con otros 2 sentidos. Vamos a acercar al oído nuestro objeto y vamos a moverlo con la mano. Por ejemplo, si alguien ha cogido una uva pasa y la mueve con sus dedos, se va a dar cuenta de que hace una especie de glin glin muy sutil y muy agradable. Hay que escuchar a estos objetos, a ver si nos dicen algo. Y si no hay ningún sonido, podemos observar, cuando digo observar, es para decir escuchar, el silencio. Podéis concentraros ahora también en vuestra respiración, porque vamos a cambiar de sentido. Vamos a acercar el objeto a la nariz de manera que puedas sentir el perfume que se desprende, si es que se desprende alguno. Si no se desprende ninguno, toma nota de ello. A lo mejor el objeto desprende algún perfume e igual tú no puedes sentirlo porque estás resfriado como yo. Simplemente toma nota de ello. Y una vez que has terminado, puedes volver a concentrarte en tu respiración. Ahora puedes acercarte el objeto a los labios, aunque sea una nuez sin pelar como la de Antonio. Eso sí que se puede hacer. Y te puedes preguntar si existe alguna diferencia entre acercarte sensorialmente al objeto con tus manos o con los labios. Y si quieres, si puedes, lentamente posa tu objeto sobre la lengua y hazte exactamente la misma pregunta. ¿Qué es lo que provoca sobre la lengua? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el tacto? Si se observa si la boca se llena de saliva o si no pasa absolutamente nada. Cualquier cosa que suceda es perfecta porque es lo que os está pasando a vosotros. Si queréis, podéis hincarle el diente y observar todas las sensaciones que se producen en la boca. ¿A qué sabe? Y si se parecen algo a las expectativas que tenías sobre él. Cuando termines, vuelve a concentrarte en la respiración. Y lentamente, con vuestro ritmo, volver a la realidad de esa conferencia. Entonces, yo ahora os quiero hacer una serie de preguntas. Lo primero es qué serie de dificultades habéis encontrado a la hora de hacer el ejercicio. Si es que habéis encontrado alguna, o cuáles son vuestras sensaciones, si habéis hecho alguna vez ya ese ejercicio. Yo he encontrado una dificultad. A ver, ¿quién es? Elisa, Elisa, dime qué dificultad has encontrado. Pues que era un bombón
Y entonces se ha derretido un poco. A ver, un momento, que me he ido de la diapositiva. Pero bueno, se ha derretido un poco, pero ¿has conseguido encontrar alguna experiencia Sí, 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 sí. en la sensación? Sí. Y bueno, no sé si hay algunas dificultades. Aquí veo que hay algunas chat. Yo primera vez un caramelo, dice Raúl, he descubierto el tacto en las manos. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Raúl. Entonces, ¿alguien quiere explicar, Elisa, ya que estás tú con el micro abierto, qué sensaciones has encontrado? Pues es verdad que estoy de acuerdo con Raúl en que el tacto creo que es algo a lo que en la cotidianidad no se le da tanta importancia. Como tú has dicho, quizá la vista pues como está como omnipresente y es verdad que el tacto, que hay muchos objetos de mi vida cotidiana que en realidad no sé qué tacto tienen, no me he parado nunca a pensarlo. Entonces, nunca te habías comido un bombón como ahora. Nunca. Vale. Pues muchas Y gracias, mira Elisa. que como. ¿Y qué tiene para ti esto que ver con el deseo? Pues yo creo que tiene que ver con la dedicación, ¿no? O sea, con que, eh, no sé, creo que para el deseo, a lo mejor muchas veces parece que el deseo es como algo que viene natural, ¿no? O sea, que espontáneo y tal, y quizá también haya que dedicarle atención. Pues muchas gracias, me parece muy valioso lo que acabas de decir. ¿Quieres decirnos algo más? No, nada, gracias a ti. Pues mira, voy a leer lo que dice Raúl. Dice que al prestar atención dice, espérate, he descubierto el tacto en las manos y cómo reacciona la saliva en la boca al prestar atención a las sensaciones. Respirar y parar a sentir tiene mucho que ver. Cerrar los ojos ayuda a focalizar el objeto. Muchas gracias, Raúl. Que no puedo decir, lo que pasa que no sé cuándo se puede participar. Por eso escribo. No, pues participa ahora mismo. ¿Qué tiene que ver esto con el sexo, Raúl? Bueno, entiendo que es una manera de descubrir sensaciones, de pararse a sentir más que a pensar y a dejarse llevar y a descubrir, ¿no? Pues, Entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. pues muchas gracias. Muy valioso también lo que nos acabas de decir. Si hay algunos de mis pacientes aquí, que me parece que sí, en esa charla ya lo han hecho, porque es imposible ser un paciente mío y no haber hecho este ejercicio. Así que lo siento, perdonadme, porque bueno, si hubiéramos estado en presencia haría más ejercicios, pero este es el único ejercicio que puedo hacer dentro de este contexto. Entonces, yo, con respecto a las dificultades, no me refería tanto al bombón que se derrite o a la nuez que no podemos abrir, me refería más a esto que os voy a poner. Hay un momento en el que Lisa y Homer Simpson entran en una bañera de deprivación sensorial, que no sé ni siquiera muy bien lo que es. Y os voy a poner la entrada, perdonadme porque está en inglés, no he encontrado una versión en español. Y, en fin, y entonces son unos segundos, pero me hace mucha gracia porque creo que es lo que nos pasa a todos cuando empezamos a hacer un ejercicio de este tipo. Oh, no freezing. No, Mr. Simpson. This is a sensory deprivation tank. It blocks out all the external distractions that bombard our souls. Can you pee in it? I'll take 2 hours. Me too. You're about to take a journey into the mind. You may see and experience things that are strange and frightening. But remember, they can't physically harm you, though they may destroy you mentally. Oh, my. This is kind of relaxing, but it's so hard to turn off my brain. I have to stop thinking. Starting now. Hey, it worked! Oh, no, that's thinking.
Simplemente lo que estaban diciendo es que ahora Lisa Simpson, bueno, esa señora les estaba diciendo, os vais a meter dentro de este tanque, no os puede pasar nada físicamente, pero en cambio esa experiencia os puede destruir mentalmente. Y cuando entran los dos dentro del tanque de agua, Lisa Simpson empieza a decir, voy a no pensar, voy a no pensar. Ah, pero eso es un pensamiento. Ay, voy a no pensar, voy a no pensar. Entonces, es una dificultad típica de cuando estamos haciendo meditación. Bueno, como habéis visto, la plena presencia o mindfulness es algo muy, muy concreto y muy unido a la sensación corporal. Es decir, para mí es una de las meditaciones más difíciles que existen, porque a mí, cuando me hablaban de meditación antes de haber empezado a hacer algo de esto, me parecía que la meditación era pegarte un viaje, como puede ser, me imagino, nunca lo he hecho, pero la experiencia de la ayahuasca con los chamanes. Y aquí es todo lo contrario. Es algo de estar presente en tu cuerpo, que es lo que requiere la sexualidad. Lori Broto es una psicóloga y sexóloga, bueno, doctora en psicología, canadiense, que yo tengo la suerte de encontrar en un congreso donde hace un workshop y me deja totalmente fascinada con este método. Precisamente hacemos este ejercicio con ella y luego publica este libro acerca del deseo, cómo cultivar el deseo, acerca del mindfulness. Para que veáis que no es una cosa de, ¿cómo decir?, de, yo qué sé, una cosa solamente de brujería, que no tengo nada en contra de la brujería, pero bueno, me gusta que tenga algo científico detrás, ¿no? Este es uno de los primeros, yo creo, artículos que se escriben sobre cómo algunas aproximaciones del oeste pueden llevar a mejorar la sexualidad femenina. En este caso era mindfulness, acupuntura y yoga, y era Lori Broto con otros colegas, pero a partir de entonces empiezan a hacer más y más artículos al respecto. Una de las primeras cosas que dice Lori Broto en su libro es que hay que dar para dar una oportunidad al cambio, cuando tenemos una falta de deseo, hay que aceptar que nada absolutamente cambie. Y esa es la paradoja de la plena presencia, que por cierto he escrito mal, presencia, PRE, presencia. Es decir, el menosprecio del resultado. La plena presencia es tan poderosa que va a funcionar siempre aunque no estemos hechos para esto. Aquí os voy a contar una historia que todos probablemente conozcáis porque es una especie de leyenda urbana, pero del barroco. Cuenta la leyenda que un dominico va al Santo Padre de Roma y le pregunta si se puede fumar mientras se reza. Por supuesto, la respuesta de Roma es neta y le dice que no. En cambio, luego llega un jesuita y le pregunta, ¿se puede rezar mientras se fuma? La respuesta de Roma es positiva. Aunque esa historia se cuenta para hablar casi siempre de la sagacidad de los jesuitas, a mí poco me importa la sagacidad de los jesuitas. Lo que me importa el mindfulness es que es algo que se puede practicar en cualquier momento y haciendo cualquier cosa. Es cierto que requiere un aprendizaje, pero una vez que has elegido estos pequeños momentos y que estás presente, puedes utilizarlo para el sexo, pero puedes utilizarlo también para sacar en lavavajillas. El Sensate Focus, del que yo siempre hablo, es el mindfulness en pareja, otra cosa que casi todas mis parejas de pacientes conocen. Conduce a la gente a redescubrirse sin tener objetivos precisos. Y es la pérdida de la presión la que hace mucho más fácil que el deseo se instale. Perdonadme, hay otro, no sé si hay otro, ah no, era siempre Raúl. Entonces, el problema, el deseo, que aquí era por donde yo iba a empezar en un principio, es un gran problema del siglo XXI.
ateniéndonos a la primera acepción de la RAE, el deseo sería un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. A mí me gusta mucho esta idea de movimiento, algo interior que nos lleva hacia algo. Para Lacan es el centro de la existencia y lo va a definir por una separación respecto a la necesidad. Para que me entendáis os lo voy a explicar. Por ejemplo, un bebé cuando se acerca al seno de la madre lo primero que tiene es hambre. Pero una vez satisfecha esta necesidad, y si hay madres como hay en esta charla, lo saben, ya el bebé lo que quiere ya no es la leche, ya lo que siente es un deseo de estar con el otro. Ahora sí os voy a volver a pedir, a no ser que queráis participar, que cortéis el micro. El deseo sexual, en cambio, técnicamente es la primera fase de la respuesta sexual que precede al placer y al orgasmo. En la falta de deseo, puede que el deseo espontáneo haya desaparecido, pero una vez que empieza la relación, aparece normalmente. Y eso es lo que se llama deseo sexual provocado. Por eso os digo que este deseo sexual se puede provocar a través del hecho de practicar mindfulness. Me gusta muy poco la palabra practicar porque no es una técnica. El mindfulness es lo contrario de ser algo, es el no ser, es el estar más bien. La falta de deseo, para que lo sepáis, yo he escrito una de las principales causas de consulta y no me he puesto a buscar números. Desde luego, en mi consulta es la principal causa de consulta y creo la principal causa de casi todos los sexólogos del mundo ahora. Yo tengo una teoría sobre la falta de deseo. Falta de deseo u oferta desmesurada. Estamos en una época donde el sexo es increíblemente accesible, porque nunca hemos tenido tanto acceso al porno, por ejemplo. Desde que uno tiene un teléfono, tiene este acceso, pero desde que uno es un poco mayor, puede estar en Tinder y ni siquiera es seguro que vas a encontrar sexo, del modo que sea. De hecho, una de las cosas que ha provocado el hecho de esta oferta desmesurada es la contraposición. Es decir, no solo la falta de deseo, sino mucha gente que se declara sexual. Hay páginas de asexuales en prácticamente todos los países. Y yo no digo que no sea biológico, puede que sea biológico, pero yo creo que es poco demostrable y creo que probablemente es una respuesta de tipo cultural a este bombardeo. Estamos, como siempre digo, en una sociedad barroca, en una sociedad de extremos. Todo es eficiencia, lo queremos todo y ya. La terapia incluso se ha convertido en el lugar de la eficiencia. Hay pacientes que en la primera sesión te preguntan si los vas a curar. Y para mí la terapia, como el mindfulness, es el lugar donde te tienes paradójicamente que despojar de todo lo que traes para dejar un espacio a encontrar algo. Voy a leeros, a propósito de esta eficiencia, voy a leeros una, si la encuentro, perdonadme que la había dejado señalada, una de este libro de Marian Rojas Estapé, que yo considero buenísimo, cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es la cronopatía, que es esta obsesión que tenemos ahora por aprovechar el tiempo, porque todo sea eficaz. Nos encontramos en un momento de la historia donde la máxima aspiración es la productividad y la eficiencia. Y esto lo digo yo, en el sexo pasa exactamente lo mismo. Es lo que denominamos la mercantilización del tiempo. Hoy se valora de forma positiva todo aquello que se relaciona con la velocidad y la capacidad de aprovechar el tiempo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues la aparición de un estrés que, cual enfermedad maligna, se está extendiendo a todos los aspectos de nuestra sociedad, convirtiéndose en crónica y gravemente perjudicial. Para daros un ejemplo, os voy a decir
os voy a poner dos objetos que tenemos casi todos en nuestras casas, que es la Thermomix con esta pantalla inteligente que además yo creo que ya se conecta con el peso, con el frigorífico y con el supermercado, te hace la compra y te cocina. Y el Satisfyer, que es el objeto que produce probablemente el orgasmo femenino más rápido. ¿Es esto sexo? Sí, es una parte del sexo, pero el sexo y tal y como yo lo concibo, pues es eso otra cosa. ¿Cuál es el lugar del deseo en el mundo de multitasking? ¿Dónde está el deseo? En este brazo, en ninguno de los brazos veo que haya un minuto para atender al deseo. La plena conciencia es todo lo contrario de este multitasking, es todo lo contrario de esta conciencia. Y aquí he cogido la información de es una adaptación de Wikipedia. Es la conciencia pura. Dicen que el Buda decía que era uno de los 7 factores para alcanzar la iluminación. Y es la conciencia de la realidad de las cosas en el momento presente. Un antídoto contra el engaño y la ilusión. Es un poder. Y Buda abogó por establecer la atención plena en la medida de lo posible en el día a día. Porque eso es lo que yo os estaba diciendo de rezar mientras se fuma. Por supuesto, se puede meditar mientras se fuma, se puede meditar mientras se hace el amor o mientras se toma una buena cena. La plena conciencia, mindfulness es un antiguo sinónimo inglés de atención que, bueno, un señor que se llamaba William Rhys Davies lo recuperó. Y luego, un siglo más tarde, Jon Kabat-Zinn lo elige para nombrar su programa. Y dice que esta conciencia surge de prestar atención con el propósito enfocado en el momento presente y sin juicio. Ese es Jon Kabat-Zinn, un poco pixelado, pero es él, que cuando era estudiante pues empieza a hacer cursos de meditación y a un cierto punto lo que decide es integrar sus conocimientos. Él es un biólogo y entonces, si no recuerdo mal, lo primero que hace es hacer meditar a los pacientes de cáncer. Él no pretende curarlos, él pretende darle una aproximación distinta a su propia enfermedad y a su propio dolor. ¿Cuál es su sorpresa cuando empieza a encontrar que algunas enfermedades remiten a través de este tipo de práctica? Y el primer artículo que se hace sobre mindfulness y una enfermedad, creo que se publica en Nature y que es sobre la remisión de la psoriasis. En 1979 funda el Stress Reduction Clinic en Massachusetts y desarrolla el programa Basic Stress Reduction. ¿Cómo llegamos a esta plena atención? Pues a través del cuerpo. El cuerpo es lo que nos va a poner en relación con el mundo. Vamos a educar esta atención y ya a través del cuerpo vamos a llegar no solo al presente, no solo vamos a atender a los estímulos, sino que vamos a poder atender a las emociones. A mí me gusta mucho esa parte de colocar las emociones en el cuerpo. Os he traído las principales emociones, los que llamamos las emociones base, que son muy adaptativas, nos sirven para continuar como especie. Algunas tienen malísima prensa, pero a mí me gusta mucho y si queréis aquí, cuando yo haga las preguntas, abrir el micro y alguien quiere responder, lo puede hacer. Por ejemplo, el disgusto. Parece algo muy feo porque es como el ¿no? Pero en realidad nos ha librado de comer un veneno y nos libra de muchas cosas, incluso emocionalmente. Notamos el disgusto. Por ejemplo, a mí el disgusto se me coloca en la barriga y es algo que notamos incluso cuando alguien te quiere vender algo que no quieres comprar. No sé si alguien quiere contar dónde se le coloca el disgusto. La rabia es... Es que el disgusto Dime, Antonio. Ah, no, estaba pensando en voz alta, no sabía que mi micro estaba abierto.
Disculpa, continúa. Nada, cuando tú quieras puedes abrirlo y decirnos, hay un nuevo mensaje, a Raúl se le coloca en la tripa. Vale, pues a mí exactamente igual. Luego tenemos la rabia. El mindfulness sirve para saber dónde se nos coloca. Por ejemplo, si pensamos en la rabia, es otra emoción que tiene una malísima prensa. De las emociones ha hablado muy largamente Nuria también en esas conferencias, así que si queréis saber más, irlas a buscar a la página Dispasante, por favor. Entonces, la rabia tiene muy mala prensa, pero es justamente la que nos da la fuerza de poder derrotar estos obstáculos que se imponen entre nosotros y un objetivo que tenemos. Y la alegría es la emoción de la remoción del obstáculo. La rabia a veces se sitúa en la garganta, a veces en los hombros y a veces dentro del propio corazón o al nivel del plexo solar. Para poneros un ejemplo, bueno, por ejemplo, para mí la rabia cuando no aprobaba estadística, el examen del año pasado, y la alegría cuando supe que todo lo que había hecho para poder aprobarla, todo lo que había estudiado, había sido útil. El miedo, bueno, pues ya lo conocemos todos, es la emoción de lucha, vuela o hace el muerto, que nos sirve cuando hay un estímulo del que tenemos eso que huir o contra el que tenemos que luchar. Y la tristeza es la que nos pone en modalidad ahorro. Es como ahora no puedes gastar más energía, ahora estás bajo, y para volverte a enfrentar al mundo con rabia y con alegría y con disgusto y con miedo, necesitas bajar el ahorro. Todo esto yo os pido que probéis a pensar, aunque no me lo digáis ahora, dónde se os coloca en el cuerpo. Esperad un momento. Tenemos que encontrar en nuestra vida, y para eso se hace el mindfulness, la justa zona en la que estar. No es la zona de confort la que nos aburre, pero en la que nos sentimos seguros. No es la zona del pánico donde estamos en estrés, ansiosos, frustrados, llenos de miedo y muy cansados. La zona verde, que es a la que nos lleva la plena conciencia, es un momento en el que vamos a empujar nuestros límites porque vamos a conocernos mucho más. Y es algo que nos produce energía, nos hace comprometernos, tener resiliencia, ser independientes, pensar en los demás y sentirnos mucho más vivos. Y esto, aunque parezca que no, tiene muchísimo que ver con el deseo. Si tú estás en la zona de pánico porque has intentado hacer el amor, pero estás pensando, ay, voy a tener una erección, ay, voy a tener un orgasmo, ay, le voy a gustar al otro, es una zona en la que no podemos estar. Si estás en una zona en la que llevas con la misma persona 20 años y todo es igual, tampoco va a poder aparecer el deseo. En cambio, en esta zona donde nos sentimos vivos, excitados, donde podemos acoger al otro, solo podemos llegar a través de dedicarle tiempo a lo que hay dentro de nosotros, a nuestras propias emociones. A mí me gusta, para terminar, que es un poco tarde y quiero dejaros la voz a vosotros, y sobre todo porque me doy cuenta que del deseo he hablado sobre todo al principio, por si me queréis preguntar algunos ejercicios sobre el deseo. Me gusta este poema que es de Rumi, que es un monje sufí del siglo, si no recuerdo mal, 13, que se llama La casa de los huéspedes. Y que es muy contraria, por ejemplo, a su filosofía a la de la religión católica, por ejemplo. Vais a ver por qué. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Llega cierta conciencia momentánea como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos.
incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo. Invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía desde el más allá. Y muchas gracias, como os he puesto antes estas figuras llenas de brazos con el multitasking, ahora os pongo a Lina Morgan. Muchas gracias por haber asistido y ahora lo que me gustaría es que fuerais vosotros los que, si queréis encender el micro, si queréis encender el vídeo y que nos contarais qué dudas tenéis, dónde se os sitúan las emociones, si pensáis que esto tiene que ver algo con el deseo o si no. Muchas gracias a ti, Pilar. Como siempre, muy interesante tu ponencia. Qué bueno es permitirnos un momentito para nosotros, ¿no? Un momentito de atención, prestarnos atención. Qué bueno es eso para empezar. Bueno, si tenéis, como ha dicho Pilar, algún comentario o alguna pregunta. Sí, dime. Has dicho, Pilar, que localicemos o que te digamos dónde tenemos localizado las emociones, ¿no? Ciertas Sí, alguna de emociones. ellas, podéis elegir alguna. La rabia yo te diría que la tengo localizada en el pecho y en los brazos. Qué Y, interesante. en la zona, en el tercio superior o sea, además lo noto en la respiración, que respiro con el tercio superior de la capacidad pulmonar, ¿no? O sea, respiración más acelerada y se tensionan mis brazos y te diría casi que la parte superior de la espalda. Qué interesante, Verónica. ¿Alguien le pasa lo mismo? Antonio, que lo veo encendido. Bueno, yo es que estaba notando muchas cosas que venían a la cabeza cuando hablabas sobre todo de la mindfulness, sobre la sexualidad, el deseo. Entonces, claro, me faltaría tiempo para decir todo lo que me gustaría, pero es cierto que, bueno, ya cuando hablamos de mindfulness, ¿no? La toma de conciencia de sexualidad, particularmente, sí, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque yo particularmente veo el deseo, bueno, como un poco más como, un poco igual como tú lo ves, pero también lo veo como una pulsión, ¿no? Una pulsión que tiene el ser humano en un determinado momento preciso y con el fin de obtener el placer a esta pulsión, ¿no? Entonces, claro, cuando lo agregamos al deseo sexual, ¿no? A la pulsión sexual, es difícil tomar conciencia, ¿no? Sobre el hecho de que tener sexo con una persona dada en un momento dado por una simple pulsión, que puede conllevar esto, ¿no? Entonces, claro, la mindfulness interviene en este tipo de comportamientos para evitar una complicación más tarde, ¿no? Entonces, claro, es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué interviene mindfulness para evitar una complicación más No, digo que tarde? puede intervenir, de hecho, cuando la persona toma conciencia de sus propios actos, este tipo de, o sea, tener conciencia, porque yo veo la mindfulness como la toma de conciencia ¿Sí? del yo presente, ¿no? Digo que si la persona es consciente de una pulsión, como digo, de tener relaciones sexuales, por ejemplo, con una persona que no conoce simplemente por el hecho de tener sexo y ya está, no somos conscientes muchas veces de que esto puede tener o sea, después de la satisfacción a nivel sexual, esto puede conllevar
yo qué sé, a una complicación en el sentido de, pues, de infecciones, o si la persona es casada, pues el ser infiel y todo eso no se piensa en ese momento. Pero cuando se toma conciencia, tal vez la persona puede llegar incluso a decir o a, a no tener, a no responder a esta pulsión para no tener un resultado no deseado. Bueno, la plena conciencia nos puede defender de eso, por supuesto, pero de muchas más cosas. ¿Os acordáis el otro día cuando hablábamos en la conferencia de la educación para el placer también, de cómo cuando tú te conocías a ti mismo, ¿no? El conocimiento de lo que te produce placer, y esto también es parte de mindfulness, saber qué es lo que te produce placer, es más... bueno, pues te estás defendiendo de muchas cosas, estás evitando, estás previniendo muchas cosas. Entonces, sí, por supuesto. Por otro lado, hay que el deseo espontáneo también lo ha puesto la naturaleza ahí, también tiene una función, que por supuesto es la función de reproducción. Eso ya es un tema mucho más profundo porque los seres humanos y otros cuantos animales somos capaces de ser eso sin reproducción, creo que nosotros los bonobos, los delfines y otros cuantos. Así que eso es todo otro tema. No, no, sí, evidentemente, es evidente, ¿no? Pero también con respecto, cuando hablabas de la falta de deseo, ¿no? Y como también hiciste referencia a la sociedad en la cual vivimos, pues es cierto, ¿no? La sociedad nos bombardea cada día de publicidad que va a interferir a nivel sensorial, ¿no? Y que en cierta manera esto puede tener un impacto por la falta de deseo, ¿no? Ah, totalmente. Yo lo veo mucho, sobre todo porque la gente que viene con falta de deseo, sobre todo, son muy jóvenes. Mm. Eso es muy raro que vengan los abuelitos con falta de deseo. Los abuelos quieren seguir funcionando hasta el final, claro. Las personas con falta de deseo son personas que están a los 20 años, o sea, normalmente. Y eso es muy triste. Y es porque yo tengo mi teoría del consumismo. Creo que esa sociedad hace que nosotros a los hijos les demos todo antes de que abran la boca, antes de que lo deseen. Entonces ellos no tienen una educación, pueden hacer el deporte que quieran, por lo menos eso, hablando de la clase media, pueden comer gloria bendita, han ido a todos los restaurantes, han viajado un montón. ¿Qué van a desear estas criaturas? Claro. Entonces, pueden tener todo el acceso al sexo que ellos quieran. Porque, y es más, os voy a contar una cosa que veo mucho en clínica, que es el hecho de la virginidad, que tienen un gran problema mis pacientes porque tienen el peso de quitarse de encima la virginidad. No sé si lo había comentado ya la otra vez, puede que sí. No. Entonces, esto de quitarse encima de la virginidad crea un montón de traumas, porque las primeras veces, además, a veces uno no está preparado, uno no lo hace bien, pero en tu grupo de amigos, si tú no te has quitado de encima la virginidad, es terrible, no eres un hombre, no eres una chica. Y entonces se crea, si la primera vez te ha salido mal, madre mía, y a lo mejor tú en esa vez simplemente no estabas preparado para escucharte a ti mismo. Entonces, esto puede ser muy traumático. Y empiezan muy, muy, muy jovencitos y muy, muy impreparados. O sea, no digo yo que haya que saberlo todo, porque por supuesto todo se descubre con la experiencia, pero saber escucharte, saber si estás en una situación de peligro físico o moral, eso, por lo menos eso lo deberíamos educar, no los padres. Yo creo que eso lo tendría que hacer en la escuela. Hablar de sexo con los padres siempre es incómodo, pero con la escuela o las instituciones. Bueno, yo tengo la esperanza, hace poco asistí a un congreso precisamente en el que se hablaba sobre la nueva ley integral de garantía sexual que ha surgido en España hace poco más de un mes, que se refiere a solo sí es sí. Está muy reciente y pues muy controvertida. No sé si conocéis la ley, pero bueno, voy a decir más o menos algo así como que solo se deben o pueden mantener relaciones sexuales si se explicita
que se consiente. Madre mía, pues ya esto es controvertido porque precisamente el otro día estaba viendo Lo que el viento se llevó y hay la escena donde Clark Gable viola a Scarlett O'Hara y ella está contentísima. O sea que eso ahora estaría totalmente censurado, me parece a mí. Sí, sí, porque hay muchas formas hablaban de la coerción, bueno, de muchas maneras de incitar a una persona a no negarse o a no asentir precisamente en querer tener relaciones sexuales, ¿no? Es muy complicado. A la conclusión a la que se llega siempre es la educación. Hay que recibir educación, efectivamente. Sí, pero por el otro lado, Verónica, yo aquí te voy a hacer de abogado del diablo, pero Sí. veo, es que yo tengo pacientes que me dicen, es que yo le pregunto a mi mujer, por favor, ¿te puedo penetrar? O sea, Sí, sí, se pierde, por supuesto, claro. Por eso entonces digo que sí, es muy porque controvertida. si la ley dice sí es sí, y si estamos casados, si yo decido que tú me has violado y llego a casa y tú no me has preguntado explícitamente, y yo no te digo, ¿y en qué matrimonio se pregunta explícitamente? Aparte de Claro, esos pacientes de lo que estoy hablando. claro, ¿En es qué que sí, 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 sí. es que también el deseo se lleva muy mal con lo explícito. Efectivamente, yo también lo pensaba. A ver, explícitamente no se refiere solamente a la comunicación verbal. Ah, vale, También. menos mal. Sí, sí, sí. Vale, No, entonces Escarlata está salvada. Escarlata, sí, efectivamente. Pero sí que es controvertida. Insisto en que yo creo que la educación o la psicoeducación, o la llamémoslo, o sexoeducación, llamémoslo como queramos, es la clave, ¿no? El que los chavales se conozcan su cuerpo, conozcan qué es lo que quieren, qué es lo que no les gusta, y sobre todo educar en asertividad. Volvemos Sí, siempre volvemos al tema de siempre la volvemos asertividad. al tema, pero y bueno, pues sí, sí, pero yo sé que soy repetitiva, pero No, tampoco no no, me que va, porque cansaré. además tenemos un público diferente, así que puedes explicar lo que es la asertividad. La capacidad de expresar de forma legítima las necesidades o lo que uno quiere sin faltar a los deseos y de necesidades o sobre todo los derechos de los otros. Por ejemplo, en el contexto de asertividad, en el contexto sexual, pues no se me ocurre otro escenario ahora mismo, precisamente hablando de esta ley de garantía sexual, que un chico y una chica, tanto uno a la otra o viceversa, pero suele ser por estadística, el chico a la chica le está incitando a tener sexo y ella no está segura. Y él le insiste y le insiste y ella le dice, incluso le insiste, vamos a tener sexo, pero mira, sin condón porque yo no quiero, etcétera. Y ella le dice de forma asertiva, mira, pero es que yo no quiero, porque eso no me beneficia a mí. Podemos hacer algo que los dos podemos disfrutar, pero sin que yo salga perjudicada. Eso sería una respuesta asertiva en el contexto de la sexualidad, por ejemplo. Bueno, ya me estoy yendo por otros temas. No, está muy bien me parece que está muy bien y me parece muy importante también para que exista el deseo, porque cuando tú estás siendo obligado a hacer algo que no quieres, el deseo funciona regular. Claro, es una coerción el ser obligado, o al menos sentirte que no eres libre de hacer algo que no quieres, de no hacer algo que no quieres. Yo recuerdo un caso en el que una chica se sentía tan obligada que al final le preguntaba, bueno, ¿qué tal? Y dice, bueno, pues lo hemos vuelto a hacer y por lo menos esta vez no me ha dolido. Por lo menos esta vez no me ha dolido, es una frase terrorífica. Sí, Así tristemente que, más habitual esa situación de lo que nos pensamos, ¿eh? sí, sí. Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo o...
Nada, hoy estamos todos muy cansados, hoy nos queremos No, ir. estamos desde que hemos hecho el primer ejercicio, o sea, el ejercicio, estamos muy conscientes. Yo creo que son horas estas para precisamente darle rienda suelta al deseo, ¿no? Muy bien, Y os ya- quería comentar una cosa del mindfulness que a mí me parece en muchas ocasiones una pesadez. Es decir, quiero decir que es muy complicado, sobre todo hay algún ejercicio como el del body scanner, pero que, sí, sí, puede, sí. que no es nada relajante, que hay gente, por ejemplo yo misma, que cuando se conecta con el propio cuerpo, lo que le pasa es que empieza a sentir cosas que no sentía antes. Entonces me molesta toda la ropa que llevo puesta, los calcetines, los zapatos, la ropa interior. Empiezo a escuchar demasiadas cosas. Entonces esto puede pasar y no es fácil de gestionar. Hay gente que incluso empieza a sentir dolores que no sentía. Entonces, lo que yo digo siempre es que tiene que hacerse poco a poco, tiene que hacerse en un contexto adecuado. El problema es que el contexto adecuado es muy caro normalmente. La gente que sigue exactamente el programa de Jon Kabat-Zinn, por ejemplo, yo lo hice porque tenía que aplicarlo a los pacientes en el hospital, me parece que te cuesta la primera formación 800 euros. Entonces también viene la pregunta, ¿por qué algo que es bueno para todo el mundo, que está comprobado científicamente, es tan caro? ¿Por qué no es algo que ofrece, por ejemplo, la seguridad social? ¿Por qué no lo ofrece la sanidad? ¿Por qué tiene que ser tan extremadamente caro? Y yo os invito a que elijáis un momento de vuestro día. Antes he puesto el ejemplo de quitar el lavavajillas, pero puede ser cualquiera. Por ejemplo, el desayuno, y que lo hagáis en plena conciencia. El ordenar la habitación, todo lo que se hace en plena conciencia está lleno. Y entonces es cuando te das cuenta de que da igual el qué y lo único que importa es el cómo. Así que con esto espero que dejaros y que uséis el mindfulness en vuestra vida sexual y que le deis rienda suelta al deseo. Muchísimas gracias por vuestra presencia a todos. Muchísimas Gracias a gracias a ti. ti, muy interesante. Gracias a las dos. Gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, os recuerdo que esta conferencia ha sido grabada y que mañana podéis volver a verla si queréis, desde mañana, desde dentro de 2 días como mucho. Podéis disfrutar de ella en la sección media vídeos de la página web dispasante.com. También la podéis compartir. Siempre es una herramienta muy útil, ¿eh? Y os recuerdo que continuamos con el ciclo de conferencias. La próxima conferencia será el miércoles 30 de noviembre sobre ciberacoso, cómo prevenir el acoso en las redes y acompañar a nuestros adolescentes en su buen uso. Y contaremos con la colaboración de Roxana Hervás, que es colaboradora especialista de Women Now en violencia de género. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias a todos.